Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Como cada semana contamos con la valiosa participación de especialistas, auténticos analistas políticos. Esta semana quiero agradecer la presencia de un hombre con una amplia trayectoria, con un reconocido conocimiento y sobre todo con una experiencia a prueba de balas. Precisamente estoy hablando de don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Demetrio, esta semana, una semana determinante para el futuro de este país, determinante para la seguridad, pues para la privacidad de nuestros datos personales, para el contexto económico, político, jurídico. ¿Cómo defines, cómo podrías explicarnos este trabajo de pues jornadas, pues yo diría extraordinarias en el Congreso de la Unión para aprobar un paquete de reformas que, lejos de garantizar el acceso al ejercicio libre de nuestros derechos, tal parece que nos va a empezar a coartar este ejercicio? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, creo que tanto la situación nacional a nivel interno como externo se está complicando cada día. Es decir, a nivel externo ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Cada día nos enteramos de algo nuevo, una agresión nueva por parte del gobierno de Donald Trump. Y a nivel externo la situación es muy, muy complicada. Pero si a esto le sumamos todas las decisiones que está tomando el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso, la situación se vuelve muy compleja, ¿eh? Es decir, estamos en una situación interna que igual ya no es lo duro, es decir, cada día viene una agresión nueva. Si tú ves en forma individual, es fuerte, agrede a los derechos humanos, a las libertades, pero cuando ves todo el panorama de los últimos 6 meses, todo lo que ha hecho este gobierno, y la gente no está dando cuenta. La mayor parte de la gente no se está dando cuenta de lo que va a implicar, por ejemplo, simplemente que el Poder Judicial esté en manos del gobierno, que no sea independiente, que la Suprema Corte está integrada como va a estar integrada. Si eso lo sumamos la ley de telecomunicaciones, le sumamos las facultades nuevas que le van a dar a la Guardia Nacional, los derechos ciudadanos, las libertades ciudadanas, se han ido restringiendo, pero en todo, ha sido un sexenio de agredir tras agredir. Y si ahora vemos lo que amenazó la presidenta de la República de una reforma electoral, ya se quedan con todo. Es decir, ya ¿qué espacio va a haber para la oposición? No se dan cuenta que el PRI abrió, desde la época de Reyes Heroles, abrió espacio a la oposición, porque era mejor tenerlos dentro del sistema que tenerlos fuera del sistema en situaciones radicales, sobre todo los partidos de izquierda. No está dando cuenta la presidenta que si hace lo que ha amenazado de eliminar los plurinominales, de quitarle dinero a los partidos políticos, lo que está provocando es que la política se haga fuera de los cauces políticos y que va a haber mucha gente que se va a radicalizar. Ella habla mucho de democracia, no entiende lo que es la democracia. Nunca participó en ningún movimiento democrático. Dice que estuvo en el CEO, no es cierto, hombre. Estaba en el CEO su marido, no ella, y eso no se contagia. Ella nunca fue parte de la transición democrática del país. López Obrador sí, luego la ha traicionado, pero ella no, entonces no entiende realmente el valor de la democracia. Y la democracia no es consolidar un solo partido. Y la democracia no es restringir los derechos humanos. Y la democracia no es permitir que el gobierno intervenga violando los derechos mínimos a la intimidad, a la reserva de los datos personales. Entonces ya estamos en una situación mucho más complicada de lo que parece. En el Congreso todo se aprueba.
El Congreso, de hecho, ahorita no existe. Es una oficina de partes, aprueban todo lo que envía el gobierno, lo puede enviar una hora antes, un adendum, que nadie lo lee y se aprueba de inmediato. Entonces, ya estamos ante una situación que ojalá la gente se empiece a dar cuenta. ¿Qué es lo que implica un gobierno autoritario? ¿Qué es lo que está construyendo momento a momento en contra de los derechos personales? ¿Qué es lo que está construyendo el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sin lugar a dudas, vivimos momentos no de cambio, no de transformación, de destrucción de las instituciones. Han desaparecido, han ordenado desaparecer el Coneval, este organismo que medía precisamente los porcentajes de pobreza en México, el análisis profesional del crecimiento, del desarrollo o el dinamismo de nuestra economía, precisamente el análisis de los fundamentales de la situación real de la economía del país en todos los sectores, pobreza, pobreza extrema, pobreza alimentaria. ¿Qué opinión te merece esta desaparición del Coneval para traspasar sus facultades a el INEGI? ¿Y dónde va a quedar toda la gente que van pues a despedir, literalmente a despedir del Coneval? ¿Qué opinión te merece esto, pues Demetrio? Mira, más allá de la gente, que obviamente es lamentable que la gente se quede sin empleo, la realidad es que, a ver, yo Claro, tengo mucha confianza en el INEGI, pero el INEGI no evalúa, el INEGI hace levantamientos para sacar estadísticas en relación con la pobreza. claro. ¿Qué era lo interesante del Coneval? Que iba más allá de las cifras, iba más allá del análisis básico. Y realmente era un organismo ciudadano, independiente, pero a ellos todo lo que sea ciudadano e independiente les da, no sé, un rechazo total. Sí, sí, lo hicieron Sí. con el INAI, lo hicieron con todos los consejos, todos los órganos independientes, y lo van a querer hacer con el INE, van a querer subordinarlo aún más y con el Tribunal Electoral, pero en el caso del Coneval, pues, era un instrumento que ayudaba al gobierno, porque eso es lo que no se dan cuenta ellos. El Coneval no era un organismo contra el gobierno, era un organismo que ayudaba al gobierno a definir una política pública en contra de la pobreza y que iba más allá de los ingresos, las condiciones de vida de la gente, en fin, era muy completo. Pero como era ciudadano, no tenían control. ¿Por qué lo eliminan? Porque no tenían control sobre él. Porque ellos quieren tener control sobre todo. No tienen control sobre el INEGI, afortunadamente hasta ahora. Pero la evaluación, que era crítica, pero era positiva, es decir, era una crítica no destructiva, era una crítica para definir para definir mejor la política pública más integralmente para combatir la pobreza. Pero les estorbaba, como el INAI les estorbaba, como la Comisión de Competencia les estorbaba, porque ellos quieren regresar a un gobierno que es totalitario en cuanto a decisiones. La última palabra en el gobierno de Claudia la va a tener ella. Ella va a tener la última palabra en todo. Y desgraciadamente, marginando la ciudadanía, marginando la opinión ciudadana, los organismos ciudadanos independientes, las organizaciones sociales y ciudadanas. Sí, sí es muy lamentable. Ahora, la gente no está dando cuenta, ¿eh? No está dando cuenta que pian pianito, paso a paso, a veces grandes, a veces chicos, se están quedando con todo el poder. Ya tienen todo el poder, lo van a tener a partir del 1 de septiembre el Poder Judicial. Van a tener todo el poder para evaluar la política pública, para ver qué es transparente y qué no es transparente, qué se le informa a la gente y qué no se le informa a la gente, qué información es privada. Ya tienen el control del Congreso, pero un Congreso, a ver, yo he estado en el Congreso 15 años, nunca ni en la peor época del PRI vi un Congreso tan sumiso como el Congreso que tenemos ahora. En la época del PRI había una voz muy fuerte de los trabajadores, las organizaciones sindicales, de los campesinos. Aquí no hay voz de nadie. La única voz que prevalece es la del presidente y la de los líderes. Líderes, bueno, como Noroña o como Adán Augusto o como Monreal, que han sido muy oportunistas, que han brincado de un gobierno a otro, de un partido a otro, por intereses personales, no por intereses del país. ¿Valdría, sí vale, brincar de un partido a otro cuando uno cree que se opone a ciertas medidas de un partido que afectan al país? Pero cuando son por intereses personales, como Dan Augusto, como Monreal, es verdaderamente enfermo, perverso. Entonces, sí, yo creo que todo lo que estamos viendo en el Congreso, la aprobación sin darle voz a la oposición. Mira, simplemente en la selección de los candidatos y candidatas a puesto del Poder Judicial, en las comisiones
que se crearon en el Congreso, no participó una sola voz de la oposición. Ellos quieren borrar a la oposición y es por tanto la amenaza de la reforma al poder, al INE. Lo que dijo la presidenta es peligrosísimo. Claro. Quiere eliminar los plurinominales. Si se eliminan los plurinominales, Morena se queda con el 80% de las curules en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea, y si le quitan financiamiento a los partidos, Morena no requiere financiamiento. Morena es el gobierno. Morena tiene los recursos del gobierno, tiene la estructura del gobierno. Entonces, cuidado, creo que están apretando demasiado y vamos a ver movilizaciones cada día más radicales. Sin lugar a dudas, el gobierno tiene un plan para controlar, para centralizar, para manipular, desde bueno, que fuera la división de poderes, que hoy ya no existe, desde lo que fueran los organismos constitucionales autónomos, que tampoco ya no existen. Creo que ya nada más le queda la autonomía del Banco de México, Demetrio, y eso es algo también muy peligroso, las reservas de la economía del país, más de estos sistemas ante la de que más tienen, están prácticamente quebrados, tomar asalto, como ya vieron con ahora tomar por asalto las reservas del Banco de México de defensa del patrimonio de la economía del país. No sé qué opinas al respecto. Mira, con el Banco de México se van a ir con mucho cuidado. Las reservas, a ver, las reservas, no es que esté el dinero, la agarras y lo tomas. Las reservas son deudas que tiene el gobierno, que tiene el Banco de México, contraídas, que respaldan la moneda. Pues, ¿quién respalda la moneda? La moneda lo respalda las reservas del Banco de México. En el momento que intentaran tomar la parte mínima de las reservas, se viene una fuerte devaluación, se viene un cuestionamiento a nivel internacional. Ahí no se van a meter, porque ellos saben, y es algo que ha hecho, es un populismo raro, porque el populismo en general se va contra las finanzas públicas, entra a déficits tremendos, y salvo el último año de López Obrador, que entró un déficit totalmente irresponsable, se han dado cuenta de que no pueden tocar la estabilidad financiera del país. Y eso es parte del Banco de México. Yo no creo que lo vayan a hacer ahí, creo que se van a meter. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, por ejemplo, con la reforma electoral? Perpetuarse en el poder, quedarse en el poder muchísimos años, que esa es la meta de cualquier partido, pero está bien que cualquier partido tiene que buscar permanecer en el poder, pero en una democracia, no en una dictadura o en una democracia simulada como es la que están haciendo. ¿Qué buscan con todo esto? Fortalecer un proyecto que se equivocan. A ver, si hacemos una evaluación de qué ha pasado con las medidas que ha tomado el gobierno, sí ha mejorado los niveles de vida de la gente, sobre todo la pobre, sí. Hay mayores ingresos, sí, a pesar de que no crece la economía. Pero estamos acostumbrando a la gente a un nivel mínimo de ingresos. No, es un país sin oportunidades, es un país sin desarrollo. Si no hay crecimiento económico, por ejemplo, el empleo. Estaba leyendo hace unos minutos de que creo que en el mes de mayo se redujeron 130,000 plazas de empleo. O sea, en todo el gobierno, en todo este año, no había un crecimiento de una sola plaza de empleo en el sector formal de la economía. ¿Dónde están las oportunidades para los jóvenes? En el sector informal tiene condiciones laborales mucho menores, de menor calidad, no tiene acceso a salarios, realmente al salario mínimo que está aprobado, no tiene acceso a una jornada laboral más pequeña, no tiene acceso al seguro social, no tiene acceso al Infonavit. ¿Qué está creciendo en México? La economía informal, porque la economía formal no crece. Y la economía formal la informal es menor calidad de vida. Y eso es lo que estamos ofreciendo. Está bien, qué bueno que aumentaron el salario mínimo, qué bueno que aumentaron los programas sociales, pero si no hay crecimiento económico, y no lo va a haber porque no hay confianza. Porque día a día Claudia Sheinbaum está perdiendo la confianza, a lo mejor no de la mayor parte de la gente, pero de los inversionistas, de la clase alta, de la gente que finalmente es la que invierte para que se mueva la economía. Y eso es lo que está pasando en México. Si a esto le sumamos toda la agresión de Estados Unidos, el panorama no es muy positivo y yo veo una presidenta muy alejada de la realidad, un poco como López Obrador, se alejó de la realidad y provocó un sexenio que no hubo crecimiento económico
y casi no hubo crecimiento del empleo. Y creo que estamos viendo ahora a principios del sexenio, que faltan 5 años y medio, una presidenta también muy alejada de la realidad. Sin lugar a dudas, viven en sus propios datos, viven en su mundo, pues, de su cuarta transformación, viven bajo sus propios ideales y sus propias convicciones. Pero en la realidad de un México que depende del comercio exterior, de un México que depende de las decisiones, ocurrencias o expresiones del gobierno norteamericano, ¿qué opinión te merece estas, pues denuncias, si puedo llamarle de esa manera? No ha habido todavía la presentación de pruebas, no hay datos, sin embargo, ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya anunció tomar el control, intervenir esta casa de bolsa Vector, que es de Alfonso Romo, el principal operador financiero de lo que fuera el expresidente López Obrador. Esto de también pegarle así banco a esta casa de inversión, este banco que tiene, pues obviamente, millones de pesos y dólares invertidos de miles de mexicanos. ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Qué va a pasar con las finanzas públicas? ¿Estará Estados Unidos presionando al gobierno norteamericano, al gobierno mexicano, para que le entregue a narcogobernantes a través de estas denuncias? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Bien, la verdad, yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Yo creo que la presión, y es a ir Ok, avanzando conforme el gobierno de Estados Unidos vaya teniendo más información sobre políticos específicos, nombres específicos que están involucrados, y lo está haciendo, ¿no? Ya lo hizo con Baja claro, California, y lo va a seguir haciendo. Yo creo que el caso de los bancos, uno es muy preocupante para México. Qué bueno que intervino la Comisión Nacional de Valores, claro, qué bueno que intervino también la Asociación de Banqueros, no sé, para intervenir a los bancos y intervenir a la casa de bolsa. Qué bueno, pero sí, después de las declaraciones, yo claro. diría el primer día, un poco como irresponsables de la poca Secretaría de Hacienda, como diciendo, no tenemos pruebas, no se puede comprobar nada. Qué bueno que actuaron, en lugar de quedarse simplemente. Y aquí sí, hay que hacer un análisis y un diálogo, un análisis muy concreto con la tesorería de Estados Unidos, porque Sí, finalmente elementos han de tener para haber tomado esas decisiones. Que a lo mejor no es que los dueños de los bancos o de la casa de bolsa estaban involucrados, pero en el mundo actual, si no los bancos, si no hacen un análisis detallado pero minucioso de cada cliente, pues el narco anda por todos lados. Se les puede claro. colar cualquier cliente. Entonces, yo creo que qué bueno que actuó el gobierno, las comisiones respectivas, y qué bueno que en lugar de simplemente descalificar lo que hizo el Tesoro de Estados Unidos, el gobierno mexicano está actuando. Qué bueno. ¿Tú crees que haya una presión mayor desde los Estados Unidos con las declaraciones de la fiscal general Pam Bondi, que ha declarado a México como un país adversario, un país enemigo? Digo, al nivel de Irán y al nivel de países que son verdaderamente enemigos de los Estados Unidos, y declarar a México como un país adversario. ¿Tú visualizas eso como una declaración, pues, que pueda generar presión económica, presión social y presión migratoria? Ya empezaron las amenazas de cancelación de visas. Sigue fuerte el tema con la fiscal general de Demetrio. Eso es algo preocupante. A ver, las visas tienen que ver obviamente con gente que esté involucrada con cualquiera de los grupos que ellos acusan ahora como terroristas. Pues si tú me Claro. dices qué opino de lo que dijo la secretaria de Justicia, ¿no? Sí, es la fiscal general. Es la fiscal general. Sí. La verdad, qué tonta. Digo, hay que Qué, ser franco, muy qué tonta. delicado, ¿no? A Qué ver, preocupante. comparar a México con Irán, con Rusia o con China. Bueno, el mismo China no es enemigo de Estados Unidos, puede ser un Claro enemigo que no. económico, pero Pues comparan a sí, México con Irán o con Rusia. Esta mujer, digo, si aquí en México ya lo hubieran hecho pedazos, ya lo hubieran corrido ahí, calladita se vería mejor, fíjate. Muy tonta la declaración, no hay que ni siquiera tomarla en cuenta, y te habla de una mujer que con tal de quedar bien en el Congreso puede decir cualquier tontería. muy delicado que abran la boca los colaboradores de Donald Trump y que recientemente estén haciendo, pues, imputaciones, señalamientos, acusaciones, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues siga con esta política de encubrir sus fraudes, de proteger o de simular sus acciones,
pues ahí están las declaraciones, no han terminado del reconocimiento de estos candidatos que tuvieron que terminar, pues cancelándoles el triunfo porque pues no cumplían con los requisitos de idoneidad. Hay ya intervención de organismos internacionales que están declarando la ilegalidad por el fraude que cometieron en esta elección del Poder Judicial. Esto se traduce en otro tipo de incertidumbre más para los inversionistas, y si a eso le sumas el cierre que lleva más de un mes ya de los tribunales de la Ciudad de México, pues Demetrio, estamos en un momento de mucho riesgo, de mucha incertidumbre, y yo diría a nivel institucional una profunda anarquía, una crisis institucional. No sé qué opinas. Mira, simplemente una medida. El gobierno está empezando a ser rebasado por el Poder Judicial en Claro, la Ciudad de México, que tiene mes y medio los tribunales cerrados. Eso es un escándalo. claro. O por el sindicato de maestros, la CENTE. A ver, se van a jubilar a los 53 años. Les van a quedar Okay. todavía, si viven hasta los 90, que es lo que estamos empezando a vivir, les van a quedar otra Sí. vida completa jubilados, después de haber trabajado, vamos a poner que empezaron a los 22, 23 años, y se jubilan a los 53, van a tener 30 años de trabajo y 40 años de jubilación. Eso no lo aguanta nadie. Aquí afortunadamente no son todos. Estamos hablando básicamente de la gente que se apegó al sistema de jubilación histórico que había. Creo que son casi 1 millón de personas. Los demás se van con las Afores, lo que tú puedas ahorrar, ¿no? Y con el fondo de compensación para jubilaciones. Pero sí es un gobierno que se está viendo rebasado en muchos ámbitos. Ya no digamos en el ámbito externo, en donde hablan y hablan y hablan, pero no hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada. Ahora, la Claro. última declaración es que va a haber un acuerdo integral, pero se pospone cada vez que se hable. El mismo secretario de Economía lo reconoce. Hay otras prioridades para Estados Unidos. Pero sí, es un gobierno que por un lado habla de un plan México que requiere sobre todo confianza para invertir, y por Claro. otro lado toma todas las medidas para crear desconfianza. Entonces ya hay una Sí. contradicción. Ves a la presidenta, pues es una ambigüedad. Por un lado amenaza a todos, critica a cualquiera que la critica a ella, y por el otro lado pide que la gente participe. Yo creo que se están haciendo bolas. Totalmente de acuerdo. Demetrio, para terminar esta mesa, queremos preguntarte, en esta semana, el pasado domingo, para ser más concretos, entró en vigor esta reforma para regularizar las plataformas digitales a los empleados, a los choferes, a los repartidores, y ahora obligan a las plataformas, que son empresas extranjeras en su mayoría, los obligan a contratar a estos trabajadores y establecer nuevas condiciones de prestaciones y demás. ¿Tú crees que esto va a encarecer el servicio, va a aumentar los precios? Porque esto aumenta las nóminas y aumenta las obligaciones y aumenta las responsabilidades y condiciona una serie de requisitos para que ellos puedan trabajar. ¿Crees que esto va a generar crisis en este sector del servicio a través de plataformas? Mira, yo creo que tenemos que combatir la informalidad, y esos eran empleados informales, porque no tenían ningún derecho, no tenían seguro social, sí pagaban impuestos, y su horario es muy flexible. Claro, Pero claro creo que que un pagan reto impuestos. que tiene el país Así es es. realmente reducir la economía informal. Yo haría lo mismo con todos los taxistas. El número de taxistas que hay en el país, y la mayor parte no pagan impuestos, la mayor parte no tiene ningún control. Entonces yo creo que esta medida es avanzar en la formalidad. Creo que va a beneficiar sobre todo a largo plazo. La mayor parte de la gente que trabaja en Uber, o que trabaja sobre todo en las aplicaciones para llevar comida a las casas, etcétera, son muy jóvenes, pero tienen que Sí, darse claro. cuenta que les conviene ir creando un derecho a una jubilación, un ahorro personal, les conviene. Entonces yo creo que hay muchos que van a sentirse incómodos, pero sí creo que hace bien el gobierno en meter a la formalidad a estos trabajadores, que son trabajadores de la empresa. ¿Qué van a ser socios? A ver, dice Uber, son socios. ¿Qué van a ser socios, por Asociados se les favor? llamaban. Son Asociados, socios, sí. son socios sin derecho a nada ni a las utilidades. Es increíble, digo. Claro.
Oye, hay un sentir, hay un clamor o hay un reclamo de un sector, pues, de las tradiciones mexicanas, que es los toros, pues, las peleas de gallos, y ahora hasta también el tema de los delfinarios. ¿Qué opinión te merece esta política que ha cancelado estos espectáculos públicos, que ha restringido el ejercicio de nuestras tradiciones en varios destinos del país? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, son diferentes, ¿no? En el caso de los gallos va a seguir en forma clandestina, ¿no? Es decir, yo no creo que De se plano, pida así, permiso para una pelea de gallos en un rancho privado, en una casa, en una fiesta privada. Entonces, la pelea de gallos, salvo en las ferias, es claro, clandestino y hasta ahorita no se han metido con las peleas de gallos, porque ese, simplemente lo que pasaría es se volverían aún más clandestinas. Ahora, en el caso de la corrida de toros, yo no voy a los toros, pero sí me gustan los toros. Sí, se me hace un espectáculo histórico, alegre, pero sí es cierto, implica un sufrimiento al toro. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto nomás en la Ciudad de México. El resto del país, tengo entendido que sigue habiendo en todas las ferias corridas de toros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se van a ir al Estado de México en lugar de la Ciudad de México. Pero, en fin, ahí hay por un lado, la protección a los animales y por otro lado, la protección a las tradiciones. Y no es fácil llegar a un punto intermedio. La pelea de los toros de Lidia sirve nomás para eso. El momento en que no hubiera toros corridas, esa raza desaparecería. Entonces, ¿qué quieren hacer un bien y pueden se acabar con pierde, una sí, raza? claro. En fin, no es tan fácil. A mí no me gustó el acuerdo porque el acuerdo es una simulación, el acuerdo de la Ciudad de México. Permiten los toros, pero nadie Claro, va a organizar corridas con esas condiciones. Entonces, lo mismo como en todo, pues pura no, simulación, con muchas cosas, mucha simulación. totalmente de acuerdo. Quiero pedirte y que nos hagas un comentario sobre la publicación de tu columna en El Economista para cerrar esta mesa, Demetrio, por favor. Mira, en mi columna señalo algo que ya había señalado antes. Sí ha habido una transformación democrática, pero fueron todo acuerdos cupulares. Acuerdos cupulares Claro, entre el gobierno, los partidos de oposición, intelectuales, algunas organizaciones sociales, pero al margen de la gente. La gente no valora la importancia de la democracia y no la valora en parte porque no la ha beneficiado. Toda la transformación democrática que hicimos en el país benefició a los políticos, benefició a los partidos, pero no benefició a la gente. Y por eso se creó el espacio para que llegara una propuesta, sea populista o no sea populista, lo de menos, una propuesta que iba dirigida a mejorar las condiciones de vida de la gente, al margen de la democracia. Y hoy la gente puede estar viendo que hay una contradicción entre democracia y mejoría de la calidad de vida. Porque como la democracia no claro. les dio nada, sino al revés, congeló salarios, redujo programas sociales, en fin, hoy la gente no creo que valore la importancia de la democracia. Y para mí ese sería el reto. Si queremos que el país avance, tenemos que involucrar y crear conciencia entre la gente de que la democracia es como decía Churchill, ¿no? Es el peor sistema, pero es el mejor que existe. Entonces, Sí. un sistema democrático, un país democrático, está demostrado, tiene más oportunidades de desarrollo en el mediano y sobre todo en el largo plazo que un país dictatorial o autoritario. Para cerrar esta mesa, quiero formularte una pregunta directa. ¿Consideras que vamos o ya estamos en la antesala de un régimen autoritario, dictatorial, en un corto plazo que pueda estimular, lejos de la inversión, ahuyentar la inversión de capital? No lo creo que era como en la época priista, tenían el poder, no tanto como ahora, pero no lo ejercían. Y creo que Claudia Sheinbaum, con todo Morena, porque no más Claudia Sheinbaum, también es Morena ya es un partido en que cada quien gana un poco, no por su lado, jalan juntos, pero cada quien tiene su cachito de autoridad y de poder. Y están conscientes que si ejercen el autoritarismo más allá, aunque tengan las posibilidades más allá de lo que conviene, el país se paraliza, hay reacciones violentas. Entonces, no creo que estemos acercándonos ni a Venezuela, ni a Cuba, nada de eso. Pero sí creo que en cualquier juicio que se dé entre un particular y el gobierno, las posibilidades de que un particular gane son prácticamente nulas. Y eso Claro,
ahuyenta la inversión, ahuyenta la tranquilidad, limita las libertades. Entonces, creo que están equivocados, pero la gente no está dando cuenta. La gente no está dando cuenta de la negativo de la mayor parte de las medidas políticas que está tomando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Totalmente de acuerdo. Un escenario sin lugar a dudas preocupante, un contexto alarmante para el ejercicio de los derechos y las libertades, y sin embargo, el pueblo bueno y sabio, feliz, feliz, feliz con sus programas sociales. Donde meto soy la tijera, como siempre es un placer platicar contigo y agradecidos por estos minutos. Quiero aprovechar para enviar un fuerte abrazo y desear una pronta recuperación a nuestro amigo y compañero, el doctor Marco Antonio Baños, que fue necesario de una intervención quirúrgica de emergencia. Afortunadamente se encuentra bien, ya está en recuperación, pero yo espero que en 1 o 2 semanas nos pueda volver a acompañar en esta mesa de análisis. Le mandamos un fraterno abrazo y Y le deseamos una mejor recuperación. un abrazo muy fuerte, Marco. Y gracias. Fuerte abrazo a nuestro amigo. Gracias, Demetrio Soy la Tijera. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos también de un tema polémico en el deporte mexicano. Regresamos. Gracias.